Imagina que tienes 7 años. Son las 5 de la mañana, la casa está oscura, todo el mundo duerme. Salís del baño, mojado, temblando de frío, y en la pared ves una sombra que no tiene dueño, y esa sombra te está mirando. ¿Qué harías vos? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo diferente. Mientras armamos este rompecabezas juntos, pieza por pieza, yo les voy a contar una historia que guardé durante años. Una historia que solo he contado a mis amigos cercanos, a mi familia, pero nunca antes al público. Hoy es la primera vez. Y así como este rompecabezas empieza sin forma, sin sentido, solo con piezas sueltas, esta historia también va a ir tomando forma conforme avancemos. Al final, cuando la última pieza encaje, ustedes van a entender todo. Pero la pregunta que quiero que tengan en la cabeza desde ahorita es esta: ¿por qué esa sombra me señaló a mí? Esa pregunta les va a acompañar todo el video y al final creo que cada uno va a tener su propia respuesta. Como les había contado en un video anterior, en algún punto de mi infancia, mi familia se fue a vivir a una casa en el barrio San Jorge. A esa casa la llamaban la Casa del Chavo. Y ya sé lo que están pensando. ¿La Casa del Chavo? ¿Como el del 8? No, para nada. Ese nombre no venía de ninguna caricatura, venía de algo mucho más oscuro y honestamente nunca supe exactamente por qué le llamaban así. Pero el nombre ya de por sí generaba una sensación extraña. Esta casa tenía historia, tenía peso, se sentía diferente desde que entraban. El ambiente era denso, como si el aire fuera más pesado que en cualquier otro lugar. Y no era imaginación nuestra, era una sensación colectiva. Todos en esa casa lo sentían. Éramos varias familias viviendo ahí. Entre ellas, una familia de la costa, costeños como les llamamos. Y había niños, adolescentes, adultos. Era una casa grande, con pasillos, con un baño compartido que ya les voy a describir, con una cocina que no tenía puerta y con paredes que, bueno, ya llegamos a eso. Antes de contarles lo que me pasó a mí esa mañana, necesito que entiendan el contexto, porque si les cuento solo mi experiencia, quizás piensen, era una niña de 7 años, se asustó, tuvo una pesadilla. No. Para que ustedes entiendan la magnitud de lo que viví, primero tienen que saber que en esa casa ya habían pasado cosas, muchas cosas. A mi mamá le habían pasado cosas extrañas, a mi papá también, a mi hermano, incluso a los vecinos. Era como si la casa tuviera una especie de presencia activa, algo que convivía con nosotros pero que no era humano. Ahora bien, hay algo curioso. A mí, hasta ese momento, no me había pasado nada directamente. Yo había visto sombras, sí, esa especie de figuras oscuras que uno ve de reojo y cuando voltea ya no están, pero nada más. Era como si esos entes que vivían con nosotros me hubieran ignorado. Y eso, de alguna forma, era más aterrador que si me hubieran asustado desde el principio, porque uno siente que está esperando, que están estudiando, que en algún momento va a llegar el turno de uno, y ese turno llegó, era de madrugada. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo perfectamente la sensación. Mi mamá me despertó, había que bañarse, desayunar y caminar hasta el colegio, porque la hora de entrada era a las 6 de la mañana. Así que a las 5 ya estábamos de pie. Ahora bien, permítanme describirles ese baño, porque es importante para entender el nivel de miedo que uno cargaba incluso antes de que pasara algo sobrenatural. El baño era compartido para todos los que vivíamos en la casa. Era oscuro, tenía esa humedad característica de los baños viejos y tenía cruces invertidas. No sé si pintadas, grabadas o simplemente marcadas en la pared, pero estaban ahí. Y uno las veía cada vez que entraba a bañarse. Las cruces invertidas no son un detalle menor, para muchas personas son un símbolo de inversión espiritual, de presencias oscuras, de algo que fue consagrado al revés. Y yo, con 7 años, obviamente no entendía todo eso, pero lo sentía. El cuerpo lo siente, aunque la mente no lo procese. Entonces la rutina era entrar, bañarse lo más rápido posible y salir. No había espacio para relajarse, no había espacio para disfrutar un baño caliente. Era entrar, hacer lo que había que hacer y salir corriendo. Y mi mamá siempre me esperaba afuera, eso era el acuerdo,
Ella me esperaba en el pasillo del lado de afuera de la puerta para que cuando yo saliera ella estuviera ahí. Ese pequeño gesto era lo que me daba la fuerza de entrar al baño sin llorar. Ese día me bañé más rápido que nunca, abrí la puerta y mi mamá no estaba. Cuando uno tiene 7 años y tiene miedo y abre una puerta esperando encontrar a su mamá y no está, ese segundo es eterno, el corazón se acelera, los ojos buscan desesperadamente algo familiar. Y en ese momento de vulnerabilidad total fue cuando lo vi, en la pared, al lado de la puerta de nuestro apartamento, a pocos metros del baño. Había una sombra. Y aquí viene la parte que todavía se me ponen los pelos de punta cuando la cuento. No era una sombra borrosa, no era una mancha difusa en la pared, era una sombra con forma, una sombra que reflejaba claramente la silueta de un hombre, sentado, con las piernas cruzadas y sosteniendo algo en la mano, algo pequeño, como un pocillo, como si estuviera tomándose un tinto. Era una imagen completamente cotidiana, una imagen que uno ve todos los días en cualquier casa, un hombre sentado tomando café, pero no había nadie ahí, no había ninguna fuente de luz que pudiera proyectar esa sombra, no había ningún objeto, solo la sombra. Mi primer instinto, y creo que eso fue lo que me mantuvo cuerda en ese momento, fue racional. Dije, es mi papá está en la cocina tomándose su tinto como siempre. La cocina no tiene puerta, la luz de la cocina está proyectando su sombra en la pared. Eso tenía sentido, eso era lógico. Me aferré a esa explicación con toda mi fuerza. Volteé a mirar hacia la cocina, no había nadie. Volví a mirar la sombra, seguía ahí, pensé, voy a verificar una vez más, una última vez. Volteé a ver la cocina de nuevo, vacía, sin nadie, ninguna luz encendida que pudiera proyectar nada. Volví a mirar la pared y la sombra ya no estaba sentada tranquilamente tomando café, la sombra me estaba señalando, con el brazo extendido, el dedo apuntando hacia mí y se estaba riendo. No tengo palabras para describir ese momento. Incluso ahora, de adulta, no encuentro las palabras exactas. Era algo que no debería existir. Era algo que mi mente de 7 años no podía procesar. Y algo dentro de mí dijo, corre. Y corrí. Entré corriendo al apartamento llorando, gritando, mamá, mamá, hay una sombra que se ríe de mí. Yo estaba completamente histérica, no podía hablar bien, solo repetía lo mismo una y otra vez. Y aquí hay algo que me parece importante resaltar. Mi mamá me creyó inmediatamente, sin cuestionarme, sin decirme que estaba soñando o que era mi imaginación, porque ella sabía, ella ya había vivido sus propias cosas en esa casa. Ella era muy consciente de que lo que yo había visto podía ser completamente real. Se asomó al pasillo. Ya no había nada. La sombra había desaparecido. Ese es otro patrón que noto en este tipo de experiencias. Siempre desaparecen antes de que haya testigos, como si supieran exactamente hasta dónde llegar. Mi mamá me abrazó, me calmó, me llevó al colegio y la vida siguió, porque en la casa del chavo la vida tenía que seguir aunque hubiera pasado algo inexplicable. Era parte del día a día. Pero esa experiencia me cambió algo. Ya no era solo espectadora de lo que les pasaba a los demás. Ya me había tocado a mí, ya sabían que yo estaba ahí. Después de esa mañana, mi mamá decidió que necesitaba algo. Una forma de protegerme, de darme algo que me acompañara, que me hiciera sentir segura. Me regaló un rosario. No era un rosario cualquiera, era uno de esos que están hechos con plástico fosforescente, de ese que brilla en la oscuridad. Y a mí me encantó desde el momento en que lo vi. Era verde brillante en la oscuridad y a una niña de 7 años que le da miedo la noche, tener algo que brille en las tinieblas tiene un valor enorme. Era como tener un pequeño escudo de luz. Me lo puse de inmediato y los primeros días me sentí más segura. Dormía con él puesto, me lo llevaba al colegio, era mi compañero constante, pero duré con él solo 3 días. Y lo que pasó en esos 3 días es la segunda parte de esta historia, la parte que de alguna forma responde a la pregunta que les dejé al principio, porque resulta que la sombra me había señalado y lo que vino después fue como una confirmación de ese señalamiento.
En la casa vivía la familia costeña y uno de los hijos de esa familia, un adolescente que se llamaba Gary, llegó un día con una sorpresa. Había encontrado en la calle 3 cachorros, 3 perritos pequeños, tiernos, de esos que uno ve y se derrite. Y obviamente, para todos los niños de la casa, esos perritos fueron la sensación del momento. Los queríamos abrazar, acariciar, jugar con ellos. Yo en particular quedé enamorada de uno de ellos. Le rogaba a mis papás que me lo dejaran tener. Ellos decían que no, que ya teníamos un gato. Uno que se llamaba Missy, del cual también tengo una historia que contarles en otro video, porque eso merece su propio capítulo. Pero la cosa es que aunque no era mío, yo jugaba con ese perrito siempre que podía. Llegó el día en que mis papás nos dejaron solos a mi hermano y a mí en la casa. Y yo, con mi rosario puesto, feliz, decidí salir a jugar con mi perrito favorito. Me acerqué a él, me agaché para acariciarlo y el perro gruñó. Y no fue un gruñido de "aléjate, estoy comiendo". No, fue un gruñido diferente, fue un gruñido que venía de otro lugar. Sus ojos cambiaron, su postura cambió. Era como si de repente no fuera el mismo animal tierno con el que yo había jugado los días anteriores. Yo, confundida, seguí intentando acercarme. Le hablé dulcemente. "¿Qué pasa, perrito? Soy yo". Y él siguió gruñendo cada vez más intenso, mostrando los dientes, y entonces pasó. En un movimiento rapidísimo, el perro saltó hacia mí, pero no saltó a morderme, saltó al rosario. Con una agresividad que todavía no puedo explicar, agarró el rosario con los dientes, jaló con toda su fuerza y me lo arrancó del cuello. Me partió la cadena, en el cuello, y antes de que yo pudiera reaccionar, el perro se lo tragó. Se tragó el rosario entero, una cadena entera con todas sus cuentas. Un perrito de 4 o 5 meses que se tragó un rosario en segundos. Y entonces, como si nada hubiera pasado, el perro volvió a ser el perrito tierno de siempre. Me miraba con esa carita de cachorro inocente, como queriendo que lo acariciara, como si el animal que acababa de arrancarme el rosario del cuello con rabia no hubiera existido jamás. Yo quedé paralizada, no llorando, no gritando, paralizada. Ahora bien, quiero que se queden conmigo en este momento, porque aquí viene la parte en la que yo, ya de adulta, miro hacia atrás e intento entender qué fue lo que pasó. La sombra me señaló. Días después, algo le quitó el rosario, el único objeto de protección que mi mamá me había dado. ¿Casualidad? Quizás, pero en la casa del chavo las casualidades se acumulaban de una forma que dejaba de ser casual. Lo que más me impacta no es que el perro se haya comido el rosario. Lo que más me impacta es ese cambio de personalidad, ese antes y después, esa transformación instantánea de un animal tierno a algo irreconocible y luego la vuelta inmediata a la normalidad, como si algo lo hubiera habitado momentáneamente para completar una tarea específica. Y cuando la tarea estuvo hecha, se fue. ¿Qué hay que interpretar de eso? No lo sé. No voy a inventarme una respuesta que no tengo, pero sí sé lo que sentí y sé que desde ese día nunca más volví a acercarme a esos perros. Los perritos finalmente los dieron en adopción, no sé qué fue de ellos, espero que hayan tenido una buena vida. Al comienzo del video les pregunté, ¿por qué esa sombra me señaló a mí? Miren el rompecabezas, ya está casi completo, y creo que esta historia también lo está. Yo creo que en la casa del chavo había algo que observaba, que esperaba, que elegía sus momentos, y quizás me ignoró durante un tiempo porque yo era la más pequeña, la más vulnerable, o simplemente porque aún no era el momento. Pero cuando llegó ese momento, cuando esa sombra me señaló, estaba diciendo algo, estaba diciendo, ya sé que estás aquí. El rosario fue como un intento de neutralizar esa comunicación, y algo en esa casa no lo permitió. No cuento esta historia para asustar a nadie, la cuento porque durante años la guardé, porque la contaba en privado, porque me daba miedo que al narrarla en voz alta estuviera invitando algo. Pero hoy decidí compartirla porque sé que hay personas que también han vivido cosas así, que han sentido esa presencia, que han visto esas sombras y que tal vez se han sentido solos con esa experiencia. Si vos viviste algo parecido, si conoces la casa del chavo o el barrio San Jorge, o si simplemente esta historia te resonó, déjame tu comentario, me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo video.